Es un gusto estar aquí con ustedes, hermanos, después de qué montón de años, ¿verdad? Y, y no es que estamos viejos, es que hemos ido gastando un poco la juventud, pero tenemos vida eterna y eso es lo más importante. Aquí en el libro de Hechos vamos a ver algunos principios, le llamamos principios, verdades universales, y definiendo eso, lo que queremos decir es que hay verdades en el libro de Hechos que son aplicables a toda persona, a toda iglesia, en todo tiempo y en todo lugar. Y claro, hacemos una distinción a partir del Nuevo Testamento, a partir de la muerte, sepultura, y resurrección y ascensión de Cristo. A eso le llamamos estas verdades universales. ¿Y por qué hago la salvedad? Porque hay algunas de estas cosas que no se dieron en el Antiguo Testamento y hay algunas de las cosas del Antiguo Testamento que no se dan hoy. Entonces, ahí es donde vamos a tratar de meditar. Siempre me gustaría que pensáramos un poquito en la metodología. ¿Por qué es que uno llega a decir esas cosas? Bueno, hay razones, no es solo porque a uno se le antoja, pero de las cosas que debemos nosotros contemplar en la lectura de la Biblia es que la Biblia son palabras. Las palabras tienen una ortografía correcta, tienen una pronunciación correcta, las palabras tienen significado y las palabras también se relacionan unas con las otras. Entonces, esas cosas que a veces nos parece como mundano, porque eso casi no se enseña en las iglesias, pero lo enseñan en la escuela. Y algunos recordarán que nos enseñaron, por ejemplo, a distinguir entre una palabra esdrújula o sobredrújula, grave y aguda. ¿Recuerdan eso cuando estábamos en primaria? Jamás pensamos que lo íbamos a conectar con la Biblia, pero eso tiene una relación directa con la Biblia, porque la Biblia son palabras. Y a las palabras hay que entenderlas. Y las palabras se escriben en oraciones gramaticales. Y esas oraciones tienen sentido completo. Entonces, esas cosas que parecen como técnicas, como que eso es del mundo, no. Eso está directamente relacionado con el estudio, con la lectura de las Escrituras y su aplicación a nuestras vidas. Pues con Hechos, que para mí ha sido un libro en el que he invertido bastante tiempo a través de los años y hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta cuando lo leemos. Hay cosas que aprender, pero antes de eso, vamos a ver si muevo esto para el lado correcto. Algunos aspectos introductorios y dentro de ellos uno es que Hechos es literatura narrativa. ¿Qué queremos decir con literatura narrativa? Es cuando se nos cuenta algo. Que es interesante pensar cómo hemos ido cambiando como sociedad en estos 60 años de los que yo me acuerdo, porque tengo más de 60, pero me acuerdo hasta como ahí por los 62, que antes se contaban más historias. Por ejemplo, donde yo crecí no teníamos energía eléctrica, no teníamos televisor, pero teníamos la luna, que sigue vigente, pero la gente ya no la conoce porque hay mucha luz, entonces no la ve, pero si de cuando en cuando miran hacia arriba, ahí va a estar la misma luna. La luna que nos sigue contando historias. En aquel entonces, y no voy a esperar que los jóvenes sepan porque no estaban, pero nosotros los viejos les podemos contar un poquito de lo que pasó. Se reunía la gente alrededor de una fogata a contar historias. Cuentos de Tío Conejo. Y Tío Conejo que vio la luna cabal reflejada en una poza de agua y pensó que era queso. Y entonces, bueno, por ahí va la historia. Pero también contaban historias de miedo.
Y cuando iban contando las historias, uno se iba pegando más a los adultos, familia de uno, entonces uno se iba acercando más. Y después de regreso, si uno estaba en otra casa, regresar de esa casa a la propia, eso era una agonía, porque eso de miedo que le contaron a uno, ya uno sentía que le salía ese animal por ahí. Bueno, se contaban historias, así se aprendían. A eso se le llamó la tradición oral antes de que se registrara. Y esas historias en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, los evangelios, Hechos y Apocalipsis, porque Apocalipsis es historia del futuro. Eso como que se contradice, ¿no? La historia del futuro, porque pensamos historia del pasado, pero aquí se nos dice qué es lo que va a ocurrir. Entonces, esa literatura son historias. Y es interesante que en la vida nuestra todos tenemos historias y nos gusta contar historias. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo has estado? Cuéntame la historia, porque es una manera como aprendemos y es más fácil de recordar. Pues Hechos es historia de cómo nace la iglesia, cómo crece la iglesia y cómo se expande la iglesia. Esos Hechos. Y en esa historia no es solo para que sepamos una lista de eventos y personajes históricos, es historia para enseñarnos, es historia para que aprendamos de Dios, de su obra, del Espíritu, de la vivencia, aún de los pecados que algunos cometen. Esa historia tiene propósitos didácticos. Y así es Hechos. Y entonces el libro completo es una historia. Pero la historia, esa historia del libro, está compuesta por pequeñas historias. A esas pequeñas historias le llamamos episodios. Esos episodios, y yo sé, y habrá gente que piensa diferente y explica esto de forma distinta, pero es más razones tal vez técnicas. Pero esos episodios, esas historias pequeñas, tienen diferentes escenarios. Una historia que a mí me gusta contarla mucho y quizás de las que más me gusta ahí en Hechos es la de Cornelio. El ángel le habla a Cornelio, Cornelio manda a Jope, Cornelio está en Cesarea, manda a Jope a 2 de sus siervos a buscar a Pedro. Pedro estaba ya con hambre, esperando que le hicieran las tortillitas, no hacían tortillas, tal vez pan. Y entonces le van a preparar algo y Dios le da una visión. Eso ocurre en Jope. El ángel le aparece a Cornelio en Cesarea, a Jope, manda a llamar a Pedro. Pedro hospeda a los que envió Cornelio, pasan la noche ahí, el día siguiente van para Cesarea. Pedro llega a Cesarea, ahí les predica, pero la historia de Pedro no termina al final del capítulo 10. Termina en el capítulo 11, versículo 18. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante ver dónde comienza un episodio y dónde termina? Porque si no, uno puede dejar cosas afuera que son las más importantes. Y ahí ya después les cuento un poquito más. Esto ya lo dije. Cada libro es una unidad literaria. En Génesis comienza contándonos de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí sigue la historia. Hasta cuando descienden José primero y luego sus hermanos y su papá descienden a Egipto. Y ahí viene Éxodo. Y sigue la historia. Son historias. Yo les animo a que cuando lean toda esa literatura narrativa, por supuesto, no metemos en la narrativa a salmos, proverbios, cantares, eso no lo metemos en la narrativa, esa es literatura poética, tiene otra estructura, hay otra manera de acercarse, pero aquí la mayoría es literatura narrativa, historias. Cada libro tiene una historia.
formado por varias historias. Así puede uno pensar en primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas. Son libros con muchas historias, con muchos episodios. Y hay que saber dónde comienzan y dónde terminan. Cada unidad literaria, esto estamos diciendo, por episodios, historias más cortas. Cada episodio se toma como historia, se toma como algo histórico, no como una historia. Por ejemplo, hablando con un profe en AU, él decía, es que eso de Adán y Eva es una fábula muy bonita. Para nosotros no es fábula, para nosotros es histórico. Son eventos que se narraron. La fábula, como fábula, esa es una figura del lenguaje y es claro donde hay fábulas, que es cuando los animales o los árboles hablan o aplauden o cantan o dicen. Esas son fábulas, pero esas son figuras del lenguaje. Pero toda esta narración es histórica, hechos reales que acontecieron y que Dios en su misericordia, para bien nuestro, de la humanidad, a través de los siglos, quiso que quedara registrada fielmente. Y eso le llamamos la Biblia, la suma de todos esos documentos. Los episodios tienen escenas o cuadros, ya dijimos, algo pasa en Cesarea, algo pasa en Jope, algo pasa en Cesarea y algo pasa en Jerusalén, donde termina ese episodio. Eso le llamamos cuadros. ¿Saben qué pienso yo? Yo pienso en la forma antigua, antes de lo digital, cuando uno pensaba en las películas, aparecían cuadritos, y entre cuadrito y cuadrito había líneas que los separaban. Así, y los que no sepan de eso, busquen cómo eran las películas antes y pongan en Google y pongan imágenes y ahí le va a aparecer esos cuadritos. Porque parece mentira, pero ya eso es pasado lejano. Y ahora con lo digital, ya eso es otra historia. Porque el mundo ha cambiado muchísimo en estos últimos 15, 20 años. En los episodios hay personajes, lugares y eventos. Algo pasa, ¿quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Por qué lo hace? Todas las preguntas básicas que uno se hace cuando lee. En todo libro, así como en los episodios, usualmente hay una introducción, desarrollo de la historia y un desenlace. Eso, cada historia nos cuenta qué pasó, por qué pasó y qué fue lo que pasó, tal cosa, y cuál es el resultado de eso. Y luego viene ya es tarea nuestra, de los lectores, hacer la aplicación, pero primero tenemos que entender qué fue lo que el autor, Dios, y el autor humano quiso decir a ese destinatario, a la persona o la iglesia a la cual se le dirigió esa información. Los episodios deben estudiarse como una unidad, por eso es importante determinar dónde comienza y dónde termina, porque si no se estudia como un todo, se puede perder la verdad central. Y ya les voy a contar ahí la de Cornelio, porque me parece a mí que es una historia muy bonita, pero la gente termina con la conversión de Cornelio, su familia y sus amigos. Viene el Espíritu Santo, son bautizados y luego pasa a otro lugar, pasa a Jerusalén. Pero lo que ocurre en Jerusalén, eso es lo más importante de esa historia de Hechos 10, que está en el capítulo 11, versículos 1 al 18. Bien, algunas verdades. Aquí en Hechos 1:8, los apóstoles están preguntándose, mire, y esto de la restauración del reino de Israel, ¿eso va a pasar en nuestros días? Tranquilos. Jesús no era guatemalteco, pero más o menos les dijo, mire muchacha, tranquilos, eso no les toca a ustedes. ¿Cuándo va a restaurar el reino? El Señor, eso es asunto de Él, eso le compete a Él. No va a ser ni muy temprano ni muy tarde. Pero ustedes van a recibir
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo van a recibir poder para que me sean testigos. Y hay, que posiblemente en la segunda hora miraremos unos mapitas sobre eso, hay más o menos un bosquejo del desarrollo geográfico de esa misión o de ese ser testigos. En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último. Esa puede ser una manera de ver el libro de Hechos. Y entonces la comisión es universal, es a toda criatura, a todo el mundo, geográficamente hablando, a todas las personas, vayan allá y eso debe estar claro. Ahora, nosotros, ¿dónde debemos funcionar? Primero en lo que decimos, nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria. Y Dios va a usar a las iglesias de diferentes maneras. Lo que sí es importante es que tengamos claro, nosotros quizás no vamos a ir ahorita a la China, pero sí hay aquí, en el vecindario, personas a las que hay que alcanzar. Y una cosa interesante con eso, hay algunos de nosotros estamos dispuestos a ir a la China, pero no le hablamos a las personas aquí afuera. Y si usted no le habla a las personas con las que trabaja, si no le habla a los vecinos, ¿qué va a ir a hacer a la China? Si aquí está medio mudo, allá va a estar mudo. Porque más bien, haciendo la tarea aquí, es como aprendemos a cómo hablar, qué decir, qué no decir, cómo hacer un poquito de defensa de la esperanza que hay en nosotros, pero eso aquí es el ensayo, aquí en casa, por decirlo así. Pero no podemos pensar, no, yo estoy listo para ir a donde sea. Cuando uno va a otra sociedad, a otro grupo de personas, aunque hablemos español, hay maneras distintas de ver la vida. Yo estuve en Colombia el año pasado y este año, y una cosa que yo sé que ustedes no están acostumbrados es a comer caldo de res para el desayuno. Y yo esperaba mis huevitos, frijoles negros volteados, las tortillas tostadas que me gustan y café fuerte. A mí me gusta el café fuerte. Bueno, cada lugar es distinto. Y no solo eso, cuando hay que cruzar la barrera del idioma, entonces hay que echarle ganas aquí antes de pensar de ese misionero a Corea del Sur. A Corea del Norte ni se acerque. No lo deja entrar. Bueno, la misión es universal. Y esta misión, hay una cosa que nosotros a veces como que esperamos, y no sé de dónde se nos metió esa cosa. Que yo quiero sentir el llamado. Usted no sienta nada. Usted es mandado. El Señor le manda a usted, hombre o mujer, tiene el mandato de ser testigo del Señor Jesucristo. No espere llamado. A veces en las conferencias se dice y la gente se emociona y llora y ya están listos porque cada 30 segundos están muriendo 68 personas sin haber oído a Cristo. Eso va a pasar siempre. Pero no esperemos una manipulación de las emociones. Tomemos las Escrituras y hagamos lo que las Escrituras dicen. Una de las cosas que aprendemos de Hechos. La gran comisión se cumple en el poder del Espíritu. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Ellos han estado después de la resurrección 40 días con el Señor Jesús. Y después de 40 días el Señor asciende. Que es eso que se leyó ahí en el capítulo 1. Y el Señor les dice, no se vayan hasta que venga el Espíritu. Y eso que ocurre en Hechos 2, donde hay un estruendo, hay aire, hay unas lenguas como de fuego, no son de fuego, como de fuego que caen sobre los que están ahí. Hay una capacidad sobrenatural de hablar idiomas que ellos no conocían, que ellos no habían estudiado, y hablan, y ocurre Hechos 2. Ahí en Hechos 2 hay dos respuestas o dos reacciones.
Unos dicen, estaban un poco confundidos por lo que había acontecido y unos estaban confusos, maravillados y otros decían, todos están borrachos. Y eso da pie para que Pedro, junto con los 11, o sea, los 12, porque ya Matías era parte integral de ese grupo que se elige allá en el capítulo 1 a partir del versículo 20 en adelante, están ahí, se pone de pie y dice, voy a explicarles, esto no es borrachera, esto es el Espíritu Santo. Esto es lo que dice Joel. Ahora, como Pedro dice, esto es lo que dice Joel, entonces necesitamos decir que sí, es un cumplimiento de lo que dice Joel, pero no se cumple todo. Y entonces una explicación que se da sobre eso es, este es un cumplimiento parcial de lo que dijo Joel, porque la luna no se volvió en sangre en ese momento, pero sí el Espíritu se manifestó y cada uno de los que estaban ahí oían hablar en su propio idioma. Todos eran judíos de los locales y judíos que habían venido de Chipre, de Cirene, de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Mesopotamia, de Roma. Había judíos ahí de todo lado que su idioma iba a ser lo más seguro el idioma materno, iba a ser el griego, y ahí escuchaban hablar en su propio idioma a estos galileos. Eso ocurre porque el Espíritu es el que se está moviendo y es el mismo Espíritu que hasta este momento en que nos encontramos, es el mismo Espíritu que nos habilita. Primero, que nos redime. Segundo, que nos transforma. Y tercero, que nos da poder para cumplir la gran comisión. La gran comisión se fundamenta en Jesús de Nazaret. Este Jesús, ese mismo Jesús, ese que anduvo, esto lo dice Pedro, este que anduvo haciendo bienes, liberando a los oprimidos del diablo, a ese Jesús dice que ustedes mataron o que mataron en su pueblo. No le dice que ustedes mataron porque está hablándole a Cornelio y a su gente. Y claro que ellos sí lo mataron en representación del Imperio Romano, pero eso no es lo que le dice. Pero que lo mataron, dice, a este Jesús que murió, Dios le levantó y le ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y en este Jesús de Nazaret hay perdón de pecados, como testifican los profetas, hay perdón de pecados a todo aquel que cree en Él. El Señor Jesús es el centro de la predicación. Ahí en Hechos 2, en Hechos 3, el Señor Jesús es el centro de la predicación. En Hechos 4:12, cuando les prohíben hablar, Él dice, no podemos dejar de hablar, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es Jesús de Nazaret. Es porque Jesús es el Mesías. Es porque Jesús es Dios. Por eso estamos predicando nosotros hoy. Por eso es que ese paralítico ahí en Hechos 3, cuando van al templo Pedro y Juan, es levantado. Porque ese Jesús es el aprobado por Dios, por eso es esta venida, esta manifestación del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículos 38, 33 hasta 38. Entonces es Jesús de Nazaret el centro de la predicación. Si Jesús no se predica, no hay evangelio. Y saben que a mí me alegra que verlos, yo sé que ustedes son otra generación, pero son la continuidad de los que estuvieron hace 45 años. Pero ver y escuchar que el evangelio se sigue predicando. Porque hay iglesias donde el evangelio se deja de predicar y quedan los templos y se llenan de personas, pero Jesús de Nazaret no es predicado. Entonces me alegra venir después de este montón de tiempo y escuchar que el evangelio del Señor Jesucristo se sigue predicando. Gracias a Dios por eso.
La Gran Comisión predica a Cristo resucitado y la Gran Comisión tiene implícita, tiene intrínseca la persecución y la oposición. A veces uno quisiera que todo vaya bien, pero a veces no ocurre así. El mismo Señor Jesús, a él lo mataron. Y comenzamos a ver allí en Hechos, por ejemplo, me voy a saltar un poquito y regreso, pero en el capítulo 7, ¿a quién matan? Esteban. Capítulo 12, ¿a quién matan? A Jacobo, el hermano de Juan. ¿Y a quién tienen de candidato para matarlo? Al apóstol Pedro. Y ahí, si pasamos del 13, en el primer viaje misionero hay persecución, en Listra agarran a Pablo y lo apedrean y lo dejan como muerto. Desde la perspectiva de los que lo apedrearon, estaba muerto. Porque si no, le hubieran pegado la siguiente piedra para acabarlo. Pero ellos dijeron, ya está muerto, ya estuvo. Y de ahí se levantó, se sacudió. Y algunos dicen que el Señor, de una forma extraordinaria, protegió la vida del apóstol Pablo ahí. Pero oposición, hay oposición. Hay oposición externa y hay conflictos internos. Bueno, estos son ejemplos de oposición. Hay conflictos y oposición externa. Pero es más fácil cuando la iglesia está unida luchar contra la oposición externa, porque nos unimos y oramos y nos protegemos. Se vuelve más complicado cuando el conflicto es interno. Y todos sabemos de la iglesia que se dividió, la tal que se dividió, la otra que se dividió, porque no resolvemos los conflictos, sino que decimos, bueno, esto, y hasta llegamos a decir, esto ya no tiene solución. Y la verdad que todos los conflictos internos deberían tener solución. Y es parte de la responsabilidad del liderazgo de trabajar la solución o soluciones a los conflictos. Capítulo 5. ¿Recuerdan? Una pareja, un matrimonio. Yo no sé si era feliz, pero por lo menos felizmente partieron, porque por un pecado. ¿Y el pecado cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Aparentar piedad. Porque en el capítulo 4, y esto es otro de los temas que es interesante como Lucas escribe Hechos, es que introduce a ciertos personajes en ciertos momentos. Por ejemplo, a Pablo lo menciona como alguien que consintió la muerte de Esteban, y ya al inicio del capítulo 8 y en el 9 ya Pablo se convierte. En el capítulo 4, Lucas habla de Bernabé, José, llamado Bernabé, hijo de consolación. Este Bernabé tenía un terrenito, lo vendió y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira tenían un terrenito, lo vendieron, se pusieron de acuerdo y sustrajeron un poquito. Así como para ir al mall a comprarse una blusita, la hermana Zafira, y Ananías necesitaba unos tenis. Pero el problema no es que hayan sacado ese poquito, porque era de ellos. Eso es lo que les dije, pero esto era de ustedes, déjenselo. Es como cuando yo digo, si usted va a ofrendar con pesar, vaya y se come un pollo campero. No porque le va a caer mal, pero para que se lo coma, porque ese es su dinero, porque hay que darlo con alegría. En el caso de estos hermanos, sustraen eso y presentan
la ofrenda, que yo pienso que era significativa, pero aparentando que era el todo de la venta de esa propiedad. Ese fue el problema. ¿Y qué tan severo eso? Yo no querría estar en el lugar de Pedro. No dice que tenían hijos, tal vez sí. Y que uno diga, Pedro fue el que mató a mi mamá. Él confrontó a mi papá, ataque al corazón y lo mató. A veces hay que confrontar a pesar de, pero esa es tarea de los líderes. Yo no sé a ustedes, los que están en liderazgo y los que no están en liderazgo, pero confrontar no es agradable. A todos los que tienen hijos, disciplinar a los hijos no es agradable, pero hay que hacerlo, porque eso es lo correcto, eso es lo que Dios manda. Disciplinar a los hermanos en la iglesia. Oye, estoy hablando en serio. Eso es necesario. A las iglesias se les olvidó qué significa entregar a alguien a Satanás. Y aquí en Guatemala, puchi, que usted no se hace esto en la Biblia. Y más de una vez. Para bien de la persona, para bien del disciplinado y para que aprenda la comunidad. No, nosotros nos inventamos un cuento, esto es un invento. 6 meses de disciplina. ¿Dónde ve usted eso? Y si son casos severos, 2 años de disciplina. La verdad que no sé cómo operan ustedes, ya ni me acuerdo si alguna vez supe, pero independientemente de eso, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Y ese papel de los líderes, esa responsabilidad de los líderes. Entonces hay conflictos externos e internos. Bueno, un conflicto interno importante es lo que ocurre en Hechos 6. Había murmuración de los griegos contra los hebreos por la diaconía diaria. La diaconía es el servicio. ¿Cómo se resuelve? Se buscan líderes, que esto ya lo miraremos, cuando lo veamos lo saltamos, pero se buscan líderes que sean, oiga, esto es para resolver un problema, un conflicto relacional ahí, tal vez real o tal vez de percepción, de que a las viudas de los griegos, no es que eran griegos, eran culturalmente griegos, que hablaban griego, pero eran judíos. Y dicen, a nuestras viudas las tienen descuidadas. No, todo así, el huevo de 2 yemas se lo dan a las viudas de los hebreos. El pirujo de los más grandecitos para las viudas de los hebreos. Aprendimos una cosa ahí con guatemaltecos en la Florida. Las tortillas sopladas, como que se levantan, al ponerlas en el comal se levantan, se inflan. Esas se la dan a las viudas de los hebreos. En cambio, las pasmadas, es decir, las que no se levantan, esas para las viudas de los griegos. Ahí había un problema serio, relacional. Para ese problema, ¿qué se necesitaban? Líderes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría para resolver ese problema. Y nombraron a aquellos 7 para que hicieran la diaconía de las mesas, mientras los apóstoles se iban a dedicar a la diaconía, que esas son las palabras que se usan, de la palabra y de la oración. Cuando hay problemas, los líderes deben tomar la responsabilidad, en este caso los apóstoles, y luego, porque ¿cómo va a saber uno que una persona es llena del Espíritu Santo? ¿Cómo va a saber uno que una persona es llena de sabiduría? Solo viéndolo actuar.
Uno dice, ya llené mi hoja, mi hoja de vida. Eso no significa nada. ¿Cómo se conduce? ¿Cómo cría a sus hijos? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo resuelve los problemas? ¿Cómo administra sus finanzas? Eso tiene que ver con sabiduría. Y entonces dice, recuerden que ya ahí teníamos por lo menos a 8,000 varones. Bueno, en esa, 3,000, pongamos 3,000 en esa primera fase. Pero ya el capítulo 5 se habla en el 4 se habla de los 5,000. Sí, ya en el 6 estamos hablando de 8,000 varones. ¿Cómo iban estos galileos a conocer cuáles eran esos hombres llenos del Espíritu Santo? Ustedes. Y entonces le pareció bien a la gente, esto no es elecciones. Esto es distinguir a las personas por su conducta. Y no es yo voto y yo voto y yo voto y saca 80%, 70%, 65%, 51%, así como ganan en algunas universidades con 51 puntos, que yo digo que ya perdieron todos, pero bueno, siguen. Entonces, se buscan a estos hombres por su conducta para resolver un problema. Y ya vemos que esto, de hecho, no eran los diáconos, porque los diáconos eran los 19. Unos en la diaconía de la palabra y la oración y otros en la diaconía de las mesas. Los líderes deben llenar requisitos para el ministerio. A veces nosotros, bueno, yo he sabido de personas que dicen, fulano llegó tarde, pongámoslo a él. No. Y los ponen. Es gente problemática, irresponsable. Y a veces lo que hacemos es empeorar la dinámica de la iglesia porque de una forma totalmente irresponsable nombramos a las personas para el liderazgo. Deben llenar requisitos y eso no cambia. Hoy no cambia. Que nosotros no obedezcamos otra historia, pero eso no debería cambiar. Los líderes de la iglesia deben llenar requisitos. Los líderes de la iglesia deben llenar requisitos espirituales. Saltamos eso y llegamos al 8. La Gran Comisión tiene como objeto plantar iglesias. Yo no sé de dónde, pero nosotros hemos hecho una distinción entre evangelismo, discipulado, y tenemos ahí, ¿de dónde salió eso? Yo tengo mis sospechas, pero mejor usted averígüelo. Y cuando tenga un argumento sólido me cuenta para compararlo con el mío. Pero esa división no debe hacerse. El mandato es hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20. ¿Y cómo se hacen los discípulos? La Reina Valera lo traduce como un imperativo, pero yo creo que sería una mejor traducción como un gerundio. Yendo, implica el ir, implica la predicación. Bautizando, que a propósito nosotros, si usted ve Hechos, la gente creía y era bautizada. Nosotros a veces en algunas iglesias le ponemos 2 años de entrenamiento, que eso, Orígenes de Alejandría, sí, creó unas escuelas catequísticas y tenía a la gente estudiando 2 años antes de poder bautizarlas. La gente en Hechos se convertía. Y algunos dicen, no, pero es que ellos porque sabían. No, ellos no sabían. El carcelero de Filipo sabía algo de esto. Gentil, pagano, más pagano que cualquier otro en Filipos, ese creyó y esa misma noche, en la madrugada, lo bautizaron a él y a su familia. No porque se bautizaba todos juntos, sino porque había creído su familia. El curso ese intensivo. Y la gente dice, ¿y qué tal que uno bautiza a alguien que no ha creído? No pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es peor no bautizar a los que han creído que bautizar a uno que no ha creído. Porque a veces los ponemos así y a veces les ponemos de requisito que tienen que casarse primero,
si está juntado, ¿ah? Que tiene que ser diezmador, y le ponemos, no hombre, hay que leer la Biblia. Creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. Desde Hechos 2 hasta Hechos 19. Entonces las iglesias deben plantar iglesias. Podemos tener actividades para evangelizar, pero la evangelización es para hacer discípulos. Y los discípulos, una de las cosas que ocurre en Hechos 2 es que los discípulos perseveran en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todas las iglesias deben reproducirse en otras iglesias. Nosotros, de verdad, yo tengo mis sospechas, pero a veces nosotros tenemos campos blancos, por 20 años de un campo blanco ahí. Y yo no sé de dónde le llamamos campo blanco. Puede ser, ese campo tal vez ya está café oscuro después de 20 años. ¿Por qué no se le llama iglesias? Y se crea una dependencia. En lugar de formar líderes para que tomen esa responsabilidad en esos lugares, se crea una dependencia, un cordón umbilical conectado. No pueden celebrar la mesa del Señor allá porque no llega el pastor. Así como los sacerdotes antes viajaban por los pueblitos, así algunos pastores a eso se dedican. ¿Y por qué no hay líderes allá? Aquí se dice que había esa iglesia en toda la costa mediterránea, en Jope, en Cesarea, en Tiro, en Sidón. En esa costa habían iglesias. Y cuando Pablo se convirtió y Pablo ya se calmó por un tiempo, también hubo paz en todas las iglesias. Se habla de iglesias. Cuando Pablo y Bernabé van a fundar iglesias en Antioquía de Pisidia, o en Perge, Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe, en el capítulo 14, versículo 23, dice que nombraron ancianos en cada iglesia. Se le llamaba iglesias. Ya casi terminando, la importancia de la pluralidad en el liderazgo. Este es un tema que digo yo, la Reforma no reformó. Algunos que han leído un poquito de Martín Lutero decía que los sacramentos, esto ella usaba la palabra sacramentos, nosotros le llamamos ordenanzas, decía Martín Lutero, los sacramentos deben ser servidos o administrados por un ministro ordenado. ¿Y quién ordena? A menos la chispita que se ve de eso sería cuando le imponen las manos a otros para delegarles autoridad y responsabilidad. Pero eso que llamamos ministro ordenado, que tuvo que haber ido a CETECA y sacar licenciatura, o a Chimaltenango, que antes era graduado de instituto, ahora ya son licenciados. Y no. ¿De dónde? Siempre pregunto, el primer seminario que existió fue en 1808. Y de 1808 para atrás, ¿cómo es que se preparaba la gente? Porque ahora equivocadamente dice, pero que tenga licenciatura. Y digo, no, que tenga temor de Dios, que llene los requisitos de 1 Timoteo 3 y de Tito 1. Eso es lo que queremos. Porque alguien puede ser autodidacta. Y aún yo he tenido gente que sirve al Señor y son analfabetas, pero no son tontos ni son rebeldes. Tienen a alguien que les lea las escrituras, ellos la procesan y ellos la predican. Porque las personas que no tienen la habilidad de leer, que ya dijimos al puro inicio, que es muy importante porque estamos hablando de palabras, pero estas personas han encontrado
otras maneras de hacerlo y desarrollan ciertas habilidades más profundas que todos los de nosotros que sabemos el abecedario. Entonces, la pluralidad de liderazgo, el tipo de personas que se escogió y se debería escoger para eso, primero que sea más de uno. Más de uno. Y no se habla de ancianos mayores y ancianos menores, ancianos, los senior que dicen en inglés. No, se está hablando de ancianos. En la iglesia de Jerusalén había 12 apóstoles. Y en Hechos 11:30 ya se habla de los ancianos de Jerusalén, que fueron a digámoslo así, co-gobernar, co-dirigir la iglesia de Jerusalén junto con los apóstoles. Eso lo puede leer en detalle en el capítulo, ya les dije, 11:30 y también en el capítulo 15. Ancianos, y no en cada región, sino en cada comunidad de fe, en cada iglesia. Y si hubiera habido más de una iglesia en una ciudad, ahí en cada una de esas iglesias debía haber ancianos. Y ya por último, o casi por último, la función de los apóstoles se describe con 3 palabras muy interesantes. Y están allí, y esto lo acabo de descubrir, y por eso lo ando mostrando al mundo. No. Cuando dice Pedro que Judas abandonó su ministerio y que es necesario que otro tome su oficio, ¿cuál es la palabra que se usa ahí? Y esto está en serio. Si alguno ya lo descubrió, por felicitación, le voy a regalar 100 quetzales. Después solo me dice, pero le voy a creer que no me está metiendo cuento. Cuando oficio es episcopado. Que otro tome su episcopado. Y ahí mismo dice, en el versículo 25, esto es en 1:20, en el 25 dice que otro, porque abandonó el ministerio, que es la diaconía, este servicio y apostolado. Los apóstoles son obispos, son diáconos, desde esa perspectiva correcta. Ya si hablamos de los diáconos de la iglesia, ya tenemos que ir al capítulo 3, versículo del 9 en adelante de 1 Timoteo. Pero aquí se habla de que son obispos, que son diáconos y que son apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Y por eso algunos, cuando entra uno un poquito de discusión ahí, ¿ese es un don? No tenía que tener el don de apóstol, tenía que haber estado desde el bautismo de Juan, ¿recuerdan? Eso lo dice Pedro, hasta la ascensión de Jesús, para que sea testigo juntamente con nosotros, los 11 que quedaron, de eso. ¿Qué pasó desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús? De eso. Recuerda cuando Juan escribe, que a mí me encanta cómo lo dice de una forma muy sencilla, dice, nosotros lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No estamos inventando fábulas, no estamos inventando cuentos. Entonces el que va a ser apóstol junto con nosotros de estos dos, de Matías y Judas, que haya estado desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo. Porque se va a parar enfrente y va a decir, sí, yo lo vi, sí, yo lo oí, yo estuve allí. Ser testigo, lo llamamos hoy testigo ocular. No que alguien me contó, no, es que yo lo vi. Entonces, esas palabras describen a los apóstoles, pero también
Hay tres palabras que se usan en el capítulo 20 de Hechos. La palabra ancianos, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso a la ciudad de Mileto y les dice, velad por vosotros, velad, ojo abierto, velad por vosotros y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear, para darle pasto. Ese es el pastoreo, darle pasto, para pastorear la grey de Dios que Él compró, que el Señor Jesús compró con su propia sangre. Se usa la palabra anciano, obispo y pastor, o más bien la función de pastorear para las mismas personas. Esa idea de pluralidad, y por eso tomé nota del uso de estos términos para los apóstoles, esa multiplicidad de términos se usa para referirse a los ancianos, obispos, pastores de la iglesia o las iglesias del primer siglo, las iglesias de Hechos. Bien, hay muchas cosas más. Nosotros enseñamos este curso en 50 horas. Solo llevamos hora y media, así que prepárense para vigilia. Acabamos de estar en Colombia, en abril, final de abril, principio de mayo, con una denominación completa. Teníamos 113 participantes en una ciudad que se llama Ocaña, profesores y alumnos del Instituto Bíblico de Ocaña y pastores del área, y en otro grupo de la misma denominación, la semana siguiente, eran 80 para estudiar el libro de Hechos. Gastamos 2 días y medio solo leyendo el libro de Hechos. 10 horas diarias, sacando principios. Y cuando alguien sale con un disparate, que no falta alguien que no vio bien, es una manera suave de decirlo, entonces le decimos, ¿de dónde sacó eso? Y dicen, no, es que de aquí, y cuando hacen así con el dedito, ya yo por dentro me río porque ya va a encontrar que eso no lo dice el pasaje. Y ya cuando lo leen, ellos mismos dicen, así, ¿verdad? El pasaje no está hablando de eso. Bueno, hay que leer con cuidado. Pero sí, nosotros invertimos bastante tiempo con pastores en diferentes. Realmente ahorita creo que los únicos 2 países donde no hemos estado es en Uruguay y Paraguay. No sé si porque terminan igual o no. Pero de ahí todos los otros países hemos podido estar con pastores de diferentes denominaciones estudiando el libro de Hechos. Y siempre es una enorme bendición. Esta información yo se las puedo mandar si a alguien le interesa para que usted lo verifique y para que se pregunte, ¿hay áreas donde debemos hacer algún ajuste? Nosotros como iglesia, a la luz del libro de Hechos, ¿debemos hacer algunos arreglos? Nosotros como iglesia debemos pensar distinto de las misiones. Nosotros como iglesia somos una iglesia establecida. Nosotros como iglesia debemos pensar en establecer, comenzar, plantar y establecer nuevas iglesias. ¿Qué nos dice Dios a través del libro de Hechos? Que el Señor les bendiga. Continuamos en un ratito con otros aspectos y me gustaría que en la siguiente parte participen. Ahorita yo tengo el micrófono, entonces yo soy el que estoy hablando, pero que podamos conversar. Todas las preguntas que hagan o que quieran hacer, háganlas. Yo no les prometo respuesta, pero sí escucharlos. Que el Señor les bendiga, hermanos.